Que el Señor les bendiga, amables hermanos y amigos. El episodio de hoy, como muchos más, con una pregunta muy especial. ¿Quién cambió completamente a Donald Trump o Trump? Este es el episodio número 14. Y vamos a ver, hermanos, si bien es cierto, pareciera ser el tema político, pero como estamos, hermanos, en los últimos tiempos, se aproxima a pasos agigantados muchas cosas. Me atrevo, hermano, a decir, y quiero que se entienda bien, porque no estoy dando fecha, sino solamente tiempos aproximados. La venida de Cristo debería ser dentro de los próximos 15 a 25 años, en ese margen. ¿Ya? No estoy diciendo un año determinado, porque eso no sería de Dios. Porque hay una profecía, hermanos, buena del libro de Enoc, el gran profeta que fue ascendido a los cielos, arrebatado unos 300 años antes del diluvio. Y en ese libro la profecía es que desde la caída de Adán hasta el juicio final, que será después del milenio, serán 7000 años. Y eso significa, hermanos, que de aquí al juicio final estaríamos cercanos a 1100 años. El juicio final es cuando Dios termine todo. Y él también profetiza y anuncia que el arrebatamiento, la próxima venida de Cristo, será dentro de la primera mitad del siglo XXI, que es el siglo que estamos. Y la primera mitad concluye el 2050. O sea, estamos empezando el año 25, 26 años más. Entonces, por eso yo digo que debería la venida de Cristo, si todas las profecías que hasta aquí se han cumplido y se tienen que cumplir, debería ser dentro de los próximos 15, 12, 15, 20, 23 hasta 25 años. Y esto, hermano, porque, ahora, ¿por qué en este episodio el tema central es qué cambió completamente a Donald Trump? Pareciera ser un tema político, de la incongruencia política mundial. Pero en el fondo, hermanos, hay una realidad. Nosotros, para entender el cumplimiento de las profecías y de los mensajes de Cristo de los últimos tiempos, como San Mateo 24, un capítulo maravilloso, tenemos que mirar el mundo, contemplar el mundo, lo que pasa. Y ahí puedo entender, hermanos, cómo Dios usó muchas veces a mi padre aconsejándome que el hombre no podía vivir como los pajaritos, porque el pajarito se preocupa de dónde dormir, amaneció el día, salir, buscar comida, agua y pasar el día. ¿Cierto? Y si tiene que llegó el tiempo de criar polluelos, hacerlo. Esa no es la vida de un cristiano. La vida del cristiano tenemos que nosotros, hermanos, mirar el mundo. Porque en la medida que observemos los acontecimientos del mundo, podremos entender el cumplimiento de las profecías. Y hay aún que instrumentos de Satanás que aseguren que San Mateo no es para nosotros. Ustedes ya saben, hermano, que yo soy antiteólogo total. ¿Por qué? Gloria a Dios. Mi camino se llama Jesucristo. El que escrito está, yo soy el camino. Bendito Dios.
Entonces Cristo mismo en San Mateo 24 anuncia todo lo que estamos viendo. Las guerras, los rumores de guerra, y está por venir una gran hambre a la tierra. Entonces tenemos, hermanos, que por esas cosas, y también Cristo ahí en San Mateo 24, entre el versículo 21 y el 29, anuncia que en los últimos tiempos se levantarán falsos Cristos, falsos maestros. Bendito Dios. También se entiende falsos profetas. Y ustedes saben, hermanos, que yo hablo, enseño y aconsejo apartarse de todos los teólogos. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, ¿por qué el tema de Donald Trump? Miren, hermanos, a mí Donald Trump, o Trump, nunca me gustó como persona. Él es un empresario. Es el tema principal. ¿Por qué no me agrada? Es porque él es racista, clasista y arribista. Donald Trump prácticamente odia a los pobres. Si no, pregúntenle a los mexicanos. ¿Ya? Por eso lo odia a los inmigrantes. No se da cuenta que Estados Unidos, todos los que viven hoy, nacieron en estos últimos 70, 80 años, son todos hijos de inmigrantes. Inmigrantes, hombres que llegaron 60, 70, 80 años atrás. Tuvieron hijos y sus hijos hoy día muchos de ellos ya son ancianos. Y sus padres o sus abuelos, Estados Unidos, hermano, fue fundado por migrantes. Ingleses, franceses, suecos, de muchas naciones. Y hasta, oiga, yo tengo dos primos que aún están radicados en Estados Unidos. Una prima mía volvió recién el año pasado, ya se vino definitivamente. Yo también alguna vez pensé irme. Si hubiese querido irme, habría estado allá. Pero Dios me dijo no. El año 76, en febrero del 76, quedé con todo listo, hermano, para irme a Venezuela. Me iba por una empresa constructora de acá de Chile. Casualmente, uno de los dueños de la empresa era Germán Casas, el vocalista del grupo o banda Los Ramblers. Él era arquitecto y se fue con otro arquitecto más y un ingeniero que se llamaba Oscar Sala. ¿Ya? Y hay una empresa, yo trabajé todo el 75 con ellos. Una población en la ciudad de Teno, 2 estaciones ferroviarias al norte de Curicó. Y me faltó nada más, hermanos, que ir a la embajada a comprobar la fecha de salida. Tenía todos los papeles. Pero Dios puso en mí que me acordara de lo que Él me había mostrado y que tenía que cuidar a mis padres. ¿Ya? Entonces no me quise ir. Y nunca me arrepentí de ello, porque de hecho mi padre falleció en marzo del 80 y mi madre 9 años después. Entonces, hermanos, eso es lo que pasa, porque hay un hecho, hermano. Cosas que pasan. La semana pasada, Donald Trump, el lunes pasado, de la otra semana, el lunes 20 tomó cargo de la presidencia de Estados Unidos. Tengo entendido que el jueves de la semana pasada, en la ciudad donde él, no sé si es cercano donde vive, una iglesia apóstata, donde
la jefa, por decir, de la iglesia, es una mujer que además de lesbiana es la obispa de la iglesia, antibíblico total, y además lesbiana, ¿ya? Se denominan LGTB o algo así, la sigla, ¿ya? Y Donald Trump fue a esa iglesia, ¿ya? Donald Trump habla de Dios y a veces esta cita bíblica, pero su condición de ser es completamente contraria a un hombre que quiera vivir conforme aquí está establecido. Bendito Dios. Y ese es el tema, hermano, principal. Él, antes de 5 años atrás, terminó su primer ciclo presidencial. Y ahí ganó Joe Biden, que fue terriblemente nefasto para el mundo entero, porque Joe Biden es judío sionista. Y además el hombre, desgraciadamente, yo amo mucho a los ancianos, hermano. Yo ya estoy a 1 mes y medio de cumplir 74. Ya me considero anciano. Pero sucede, hermano, que Joe Biden creó puras guerras, porque judío sionista, él fue partícipe en la guerra de Ucrania. Bueno, sí, ¿para qué vamos a enumerar tantas guerras en que estuvo? Y el año pasado, en las elecciones, al cumplir los 4 años, bueno, ganó Donald Trump. Y yo tenía esperanza de que su gobierno fuera como el primero. Donald Trump en su primer gobierno no creó ninguna guerra. Estados Unidos no participó en ninguna guerra, ¿ya? Y mantuvo buenas relaciones con China, con Rusia, y Israel se mantuvo ahí, ¿ya? Pero llegó Joe Biden y luego Israel empezó a molestar a los palestinos hasta que se enfrentaron a una guerra, y ahora Israel está completamente quebrado económicamente, producto de la guerra, y están, hermanos, tratando de llegar a una paz con los palestinos. Pero resulta, hermanos, que durante esta semana que pasó, que ayer lunes se cumplieron 8 días del mandato nuevo de Donald Trump, yo me encuentro, hermanos, con un Donald Trump totalmente cambiado. Apareció otro Donald Trump. Hermanos, en el episodio número 2, porque este ya es el número 14, yo doy a saber cómo se formó Estados Unidos. Un capítulo que tiene, un episodio tiene como 1:50 dura. Doy a conocer cómo se formó Estados Unidos, porque sucede, hermanos, que actualmente en lo político Estados Unidos es la casa más grande de Satanás en la tierra. Y así como el Vaticano, en lo religioso, es la casa más grande de Satanás en la tierra, también Estados Unidos. Yo ahí doy los argumentos de cómo se formó Estados Unidos, porque Estados Unidos, hermano, en la esencia, fue formada por hombres ateos, que son agnósticos, ¿ya? Hay una organización muy importante de ellos. Por eso, hermano, el billete del dólar, en la parte derecha, tiene un símbolo. Es una pirámide con un ojo, y ese es símbolo satánico. Además, el Pentágono, la casa de gobierno de Estados Unidos, es una figura de 5 que está hecha
es la misma figura que una estrella con 5 puntas. La diferencia, a ver, esa figura es la que los espiritistas, brujos y muchas personas, no necesariamente tiene que ser un perito en eso, hacen. ¿Quién dibuja una estrella de 5 puntas una estrella de 5 puntas en el suelo, en la calle, en el piso, y une las 5 puntas con una línea recta, uniendo las 5 puntas? Ese símbolo se llama pentágono y a la vez sirve para llamar espíritus, demonios, comunicarse con ellos, porque sucede, hermanos, que son símbolos, ¿ya? De hecho, hermanos, a mí me ha tocado 2 veces, acá en Bellavista, ir a casa, donde jóvenes que estuvieron haciendo eso, demonios entraron en su cuerpo y llegaron a su casa completamente llenos de demonios. Incluso uno de ellos era una jovencita de unos 16, 17 años. Habían estado incluso jugando a ese juego satánico que es la Ouija, que es una tabla con ciertas letras y números y con creo que una moneda van buscando ahí, y también sirve para comunicarse con demonios. Por lo tanto, hermanos, y esa joven, cuando yo llegué a su casa y entré, estaba tendida en el suelo y hablando con voz de hombre. Y como los demonios, hermanos, saben ver el poder de Dios a través del Espíritu Santo y saben ver el sello del escogido, apenas entré, porque ella estaba al lado de un sillón en el living de su casa, tendida en el suelo, y apenas entré, hermanos, ella quiso como enderezarse y con sus ojos y espuma en la boca y con voz de hombre, lo que para mí no me sorprendió, pero que es fuerte. Con voz de hombre me dijo: no, tú, ¿qué vienes a hacer tú aquí? No, vete, te odio. El demonio, con voz de hombre, hablando la niña, más o menos 17 años. Y yo me agaché, andaba con esta misma Biblia, me agaché, puse la mano y en el nombre del Señor reprendí. Antes de 2 minutos, hermano, la niña quedó liberada. Bendito Dios. Entonces, hermano, con esos argumentos, de esas cosas, de estos símbolos, yo declaro, hermanos, que Estados Unidos es la casa en lo político, es la casa de Satanás más grande que hay en la tierra. Y además, hay un episodio, hermano, si no me equivoco, el 2, o el episodio 2, o donde doy a saber, o uno de los números siguientes, que Estados Unidos es el Imperio Romano, simboliza el Imperio Romano de este tiempo. Con argumentos poderosos, hermanos. Si estas cosas no las invento yo, no son inventos míos, hermano. La honra y la gloria es para mi Señor Jesucristo y mi Dios Padre Celestial. No son inventos míos. Estados Unidos simboliza el Imperio Romano de este tiempo. Y lo doy a saber en febrero del año pasado, como el 20 o el 22 de febrero del 2024, Joe Biden presentó un proyecto al Congreso de Estados Unidos para declarar el Nuevo Testamento como antisemita y sionista. Y lo presentó el día jueves y el día viernes en el Congreso, al tiro todos firmaron y salió
listo el proyecto. Y cuando yo escuché, mi hermano, el día viernes, el día sábado fue, que en YouTube lo primero que apareció eso, el Congreso norteamericano declaró el Nuevo Testamento como Antiguo de... Y ahí en ese momento, la honra y la gloria es para mi Dios. La voz de mi Dios me dijo, que Estados Unidos era el imperio romano de este tiempo. Bendito Dios, simbolizaba el imperio romano de este tiempo. ¿Por qué? Porque no se olvide usted, hermano, cuando allá en Jerusalén el pueblo judío decidió matar a Cristo, bueno, era un proyecto, un propósito de Dios, tenía que ser, pero fueron ellos los que le dieron muerte. Se levantaron contra Cristo hasta crucificarlo. ¿Ya? Pero ahora, al comenzar el año 2024, en 20 días más, 25 días más, se va a cumplir un año de esto. De nuevamente, Estados Unidos se levantó contra Cristo y determinó que el Nuevo Testamento era anti-sionista y antisemita. Los judíos normalmente se hacen llamar semitas porque se creen descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé. Es el origen de semita. Y el sionismo, hermano, que no es una religión, sino es un partido político de ultraderecha que comenzó el año 1882 en Rusia. Ahí comenzaron el partido de los sionistas. Y es de extrema derecha tipo los nazis, hermano. ¿Ya? ¿Ya? Odian a todo el mundo. Netanyahu es judío sionista. Y ahí usted ve, los palestinos, hermano, son los descendientes, muchos palestinos son descendientes de Efraín, de la tribu de José. Bendito Dios. Hay una profecía, hermanos, creo que, si no me equivoco, está en Oseas, que habla, Dios le muestra al profeta, le hace 2 palos, y el profeta los junta como uno solo. Y un palo simboliza a Israel y el otro palo simboliza a la tribu de Efraín, que es la tribu de José, descendientes de José. Y Dios le dice que serán así como los 2 palos al juntarse uno con el otro, quedarán convertidos en uno, en la profecía de que un día el pueblo Israel, el pueblo de Judá y el pueblo de Efraín iban a ser un solo pueblo. Ahí está esa profecía, hermano. Entonces, estos, hermanos, son argumentos para poder fundamentar todo esto. Ahora, como en otros capítulos ya lo he dicho, el tema principal de hoy está basado en 3 cosas, en 3 hechos. Como lo dije en otros capítulos, en este tiempo Dios no ha hecho millonario a nadie, ni siquiera al pueblo de Israel. Porque Dios Padre Celestial nunca se va a contradecir con lo que Cristo enseña. Porque sabido es, Cristo mismo lo dijo, que la palabra, Él dijo, la palabra que yo os doy no es mía, es lo que el Padre me ha dado. Por lo tanto, lo que Cristo enseña es lo que el Padre le dio. Hay un capítulo por ahí donde explico esto y debe saber que Dios cambió. Por eso Cristo enseña, habiendo hecho Dios muchos reyes poderosos en la tierra, multimillonarios, sin embargo Dios cambió porque Dios se dio cuenta que el hombre, como lo dice Cristo, el hombre no puede amar a Dios y a las riquezas. Porque o amará a Dios o amará a la riqueza. Y otro tema, otro de las enseñanzas es que
no os afanéis por hacer tesoros en la tierra. Otra enseñanza de Cristo. ¿Ya? Afanaos más bien en hacer tesoros en el cielo. Entonces, mire hermano, desde el 15 de agosto hasta diciembre, prácticamente 4 meses y medio, como yo estuve en un problema de salud bastante serio, hermanos, aproveché que estaba, de hecho septiembre y octubre pasaba en cama todos esos 2 meses, pero aproveché, hermanos, de leer todos los libros de los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, y luego seguí con el Nuevo Testamento. ¿Ya? Porque sentí que tenía que, como una cosa de renovar o recuperar muchas cosas. Y una de las cosas que fehacientemente puedo decir, en todos los libros de los profetas, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son los 4 grandes, más los profetas menores, Dios le hace promesa al pueblo de Israel siempre y cuando ellos guarden las leyes y estatutos que Dios les dejó. Y que si no los iba a castigar de grande manera. Y el pueblo de Israel nunca, por eso, hermano, nunca guardó las leyes. Por eso, hermanos, es que si usted analiza las profecías de las 70 semanas, 70 semanas simboliza 490 días, 70 por 7 son 490. El año 420 antes de Cristo, ¿ya? Ahí empezó. Ahí Dios quitó toda ayuda, todo vínculo, toda relación con el pueblo de Israel. Por 470 años. Y ahí incluso lea usted, hermano, el libro de Jeremías, Lamentaciones de Jeremías. Dios le mostró en visiones lo que iba a ocurrir. Es profético, no lo que había ocurrido, lo que iba a ocurrir. Ahí anuncia el nacimiento del Mesías y la muerte de Cristo. Dentro de los 490. El año 70 se cumplieron los 490 años, la profecía de las 70 semanas. Y el año 70, hermanos, Jerusalén fue invadido por un mariscal, un general romano, de apellido Tito, y Jerusalén fue rodeado, fue cercado. En 2 años nadie pudo ni entrar ni salir al pueblo. Al pueblo de Israel se le fue terminando la comida y llegó el momento, hermano, cumpliendo lo que allá en Deuteronomio 29 o 30, por ahí está escrita la profecía donde Dios le dice a Moisés que si el pueblo de Israel no guardaba completamente todas las leyes que él le dejaba a través de Moisés, iba a llegar el día que se iban a comer por hambre, iban a matar a sus propios hijos para poder hacer comida con ellos. Y eso se cumplió, hermanos, el año 70. El grande castigo de Dios, porque Dios ahí ya había aquí, 420 años antes, Dios quitó todo vínculo, toda relación con el pueblo de Israel. Ninguna promesa está vigente. Muchos creen, ¿quién hizo millonario a los judíos? ¿Dios? No. Dios no ha hecho millonario a nadie, ni siquiera a los seguidores de Cristo. Si Dios dice en su palabra,
Por eso la promesa del pan y el agua no le faltará a nadie. Es el afán, y muchos se han hecho millonarios aprovechando su trabajo, porque han estudiado, qué sé yo. Y Dios al hombre, hermano, le dio la libertad, el libre albedrío. Si un hombre, hermano, porque es profesional y tiene un taller, una fábrica, una industria, una empresa, bien, tiene la libertad de hacerlo. Pero las bendiciones de Dios, hermano, anótese bien esto, no son materiales. Las bendiciones de Dios son espirituales. ¿Ya? Si un hermano se compra o tiene un auto y se compra otro mejor, eso no es bendición. Esos productos puede ser producto de su trabajo. ¿Ya? Pero no es bendición de Dios. Las bendiciones de Dios son espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones? Ser usado por Dios en la iglesia, en un don. ¿Ya? Donde profecía, donde danza, cuando las danzas son de Dios, porque hoy día, hermano, hay muchas iglesias apóstatas que se imitan los dones de Dios. El don de profecía, hermanos, es cuando el don de... el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, también fueron repartidos dones. El hermano o la hermana que tiene el don de profecía, no debemos decirle el hermano profeta o la hermana profeta. No. Porque cuando un hermano o hermana, Dios le da el don de profecía, el hermano no profetiza si no está en éxtasis, en danza, tomado por el Espíritu. Ahí Dios lo usa. ¿Ya? Y pasa a ser un vaso de honra. Pero el verdadero profeta, nótese la diferencia. Es ese que puede ir caminando, puede estar sentado, puede ir, qué sé yo, viajando, y de repente Dios le dice, ve donde Juan. Supongamos que haya un hermano que se llame Juan. No necesita el hermano o la hermana ser tomado en danza, entrar en éxtasis, digamos, para que Dios, porque el hermano o la hermana que profetiza, él está en éxtasis y por su boca sale lo que Dios está hablando. ¿Ya? No así cuando el hermano o hermana tiene el don de profeta. Puede estar, por ejemplo, yo conocí una hermana que una vez, yo tenía como 13, 14 años, y mi mamá me mandó de ahí, estábamos conversando, estaba pelando papitas porque estaba preparando el almuerzo, y de repente, me dijo, hermano Fernando Sáenz, lo voy a dejar porque el Señor me acaba de hablar que tengo que ir a orar por el pastor. Ese hermano era profeta. Ese es el don del profeta. Por eso, cuando Cristo, el apóstol Pablo, instado por Cristo, anuncia los 5 propósitos, los 5 ministerios puestos por Dios en la tierra, ¿cuáles son? Apóstol. Solamente los 12 apóstoles de la Biblia. En este tiempo hay instrumentos de Satanás que se hacen llamar apóstol, ¿ya? No, en este tiempo no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos, los apóstoles, hermanos, para que entienda la diferencia, ellos no andaban con una Biblia en la mano o bajo el brazo. Porque la Biblia todavía no existía, existía solamente los escritos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y con las prédicas, las enseñanzas de los que Cristo llamó apóstoles, ellos estaban formando el Nuevo Testamento. Ahora en este tiempo nosotros tenemos la Biblia. Por lo tanto, hermano, en este tiempo cualquiera, porque en YouTube, hermano, oiga, conocí se hace, bendito Dios, pastor, apóstol y profeta.
O sea, no consideró lo de evangelista y maestro porque lo encontró de poca importancia nomás. Ese no existe, hermano. Instrumento de Satanás. Nótese, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5. Pero hoy día el hombre, hermano, ha inventado que el pastor misionero, que el pastor evangelista, no existe, hermano. Pastor significa ovejero. Yo le cambiaría el nombre a todos los pastores, se lo cambiaría por ovejero, para que se saquen el señorío de encima, hermano. Porque he visto una obra de Satanás muy grande con el señorío puesto en la mente de muchos pastores. Bendito Dios. El creerse importante porque fueron ungidos pastores. Hermano, el pastor que no hace lo que aquí está establecido no sirve y no ha sido puesto por Dios. Y en este tiempo, hermano, ¿cuántos apóstatas fueron o están haciendo un curso en un seminario? Hermano, si alguien quiere ser un buen pastor, lea las cartas del apóstol Pablo, las 14 cartas, las 2 del apóstol Pedro, la carta de Santiago, las 3 del apóstol Juan, y va a saber todo lo que tiene que hacer. No tiene que ir a hacer un curso, hermano. ¿Ya? Entonces, esas son cosas, hermano, que están sucediendo. ¿Por qué? Por el señorío, por hermano. Conocí a un pastor, hermano. Hace 1 año y medio que no sé de él. Dios colocó una linda congregación, como 30 o 40 hermanos. Dios en visión de sueño le habló que tenía que ungir 2 hermanos diáconos, un hermano anciano y 2 hermanas diaconisas. ¿Ya? Y a un hermano, era el menor de 8, todos ya mayores de 40 años, porque de hecho él era el menor, él el guía. ¿Ya? Y el pastor, hermano, fue, yo estuve presente, ungió los 2 diáconos, el anciano, las 2 diaconisas, estableció el jefe coro y el hermano guía de la iglesia. Porque el pastor tenía que convertirse en el pastor de ellos. Y el señorío por hermano, ¿ya? Pasó como 1 mes y fue como 2 veces después de eso. Y después dejó de ir porque el hermano guía no lo llamaba, po. Y fue a tal, hermano, que un día hacían reunión los días sábados. Y yo lo llamé al mediodía para saber si él iba a ir a la iglesia. Y me dijo, no, hermano, no venga nada porque no voy a ir a la iglesia porque el hermano guía me lo nombró, no voy a dar el nombre. Me dijo, no me llamaban todas las semanas, así que no voy a ir a la reunión. Bendito Dios. Mire lo que hace, hermano, el hombre por culpa del señorío, el creerse importante. Y ese fue Satanás. El que por obra de Satanás, el hombre desechó esa bendición. Dios le entregó una congregación como de 30 o 40 hermanos, un coro formado, lindo, como 6 o 8 instrumentos. Un bonito templo. Y con terreno para ampliarlo como 3 metros para el lado y como 20 metros más para adelante. Sin embargo, el varón que Dios puso ahí como pastor, soberbio, engreído y creído, porque se creen especiales, dejó votar la congregación, por hermano, no fue más. De eso hacen ya 2 años. 2 años y medio de ello. Yo hace un año y medio que no sé nada de él, no lo veo. Bendito Dios, la obra de Satanás, hermano. ¿Por qué? Porque
importante, pues hermano. Ah, si Dios me puso de pastor aquí y me tienen que llamar, pues la pregunta, ¿él llamó a los hermanos que ungió de diácono, ancianos? ¿Se preocupó alguna vez de llamarlos? No creo. Para que vea, hermano, descubra usted a Satanás, porque eso fue la obra de Satanás. ¿Ya? Nada más. Entonces, hermanos, este Satanás que está haciendo lo que quiere dentro del Evangelio, no porque Dios se lo permita. Si Satanás no puede hacer lo que quiere, lo que pasa, hermano, que el hombre le permite a Satanás hacer lo que quiere. Porque si los pastores, hermanos, se atreven a dejar una congregación botada por obra de Satanás, ¿qué puedo esperar? ¿Ya? Entonces, si Satanás, hermano, puede doblegar y llevar al lodo cenagoso a un pastor, a un obispo. ¿Cuántos obispos, hermano, están metidos incluso en adulterio? Bendito Dios, he sabido de obispos que han venido acá al litoral, hermano, con una jovencita en un auto un fin de semana. Y conozco al hermano que los atendió y los vio. ¿Ya? Entonces, no son cagüines, hermano. ¿Ya? Son verdades, porque eso está ocurriendo. Entonces, hermano, si Dios, por eso Dios tiene que estar obligado, por culpa del hombre, hermano, Dios está obligado, es una forma de decirlo, a permitirle a Satanás hacer muchas cosas. Si hace 24 años, en octubre del año 2000, Dios me dio a saber que Satanás tenía dominio en el 80% del pueblo de Dios. Y eso significa el 80% de los pastores bajo y obispos bajo el dominio de Satanás. Entonces, hermano, todo esto que estoy en para ahora decirle, si Satanás ha doblegado, ha tomado como instrumento a obispos y a pastores, tal vez 90-95%, ¿cuánto más puede tomar y usar a un hombre como el actual presidente de los Estados Unidos? Con mayor razón, por hermano, porque estos hombres hasta el 15 de enero era distinto, y cuando tomó el poder, hermano, transformado. Mire, hermano, la Unión Europea, ministros, senadores, diputados, la gran mayoría, hermanos, súbditos bajo el poder de grandes consorcios empresariales. Por eso, hermanos, la idea es, como en otro capítulo lo dije, pero derrotar a Rusia. Pero con la guerra de Ucrania, de estos últimos 2 años, se dieron cuenta que era imposible derrotar a Rusia, porque de hecho Ucrania tiene perdido un 25, un 30% de su territorio, que lo recuperó Rusia en su avance. El presidente de Ucrania, hermanos, preocupado de atacar allá en Rusia, incluso tomar algún territorio en la zona de Kursk, cercana, una zona que limita con Ucrania. Y no hace nada por evitar que Rusia bombardee incluso la capital. Porque Zelensky, hermano, el presidente de Ucrania, está siguiendo instrucciones de Estados Unidos y de los capitalistas de Europa. Porque Satanás, hermanos, tiene dominio de todos los capitalistas. ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Cuál era? Hasta hace pocos meses. Destruir a Rusia, por eso pusieron a Ucrania a hacerle la guerra. Todos los países de Europa han apoyado a Ucrania ocultamente. ¿Ya? Rusia lo sabe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Rusia, hermano, está lleno de petróleo, de gas, oro y muchos minerales. Pero como a la vez Rusia está muy bien armado,
¿ya? No estoy defendiendo a Rusia políticamente, sino es una realidad. Entonces, hermanos, los capitalistas norteamericanos y muchos europeos se dieron cuenta que la idea de apoderarse de Rusia y dividirlo por lo menos en 6 países, un territorio que son un poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados, se dieron cuenta que era muy difícil. Entonces, ahí está lo medular, hermano, de por qué Donald Trump, al tomar el poder, llegó completamente cambiado. Lo primero que dijo que Estados Unidos va a invadir Canadá y va a convertir a Canadá en el Estado 51. Y también va a tomar dominio de Groenlandia. ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que Canadá no es una potencia en armas. Es el segundo o tercer país más grande en territorio. Y tiene muchos minerales y petróleo sobre todo. Es el principal abastecedor de petróleo de Estados Unidos, como 90.000 millones de dólares que Canadá le vende a Estados Unidos este año que terminó, hermano. Entonces se dieron cuenta que era más fácil, en vez de tratar luchando sin conseguirlo, de tomar dominio del territorio ruso, se dieron cuenta que era mucho más fácil invadir Canadá y Groenlandia. ¿Ya? Groenlandia son algo sobre 2 millones de kilómetros cuadrados. Una isla que está al noreste de Canadá, donde hay muchos minerales. Es claro, pero eso va a significar porque Groenlandia está bajo el dominio de Dinamarca. ¿Ya? Y ya los países europeos dijeron que no van a permitir que Estados Unidos invada Groenlandia. Pero no sé qué va a pasar ahí. Lo único que sé, hermano, no va a haber una tercera guerra mundial antes del arrebatamiento. Porque Dios no lo va a permitir. Porque una guerra mundial, hermanos, morirían 100, tal vez 500, tal vez 1000, 2000, ¿ya? Muchos millones de habitantes. Y Dios eso no lo va a permitir. Entonces, hermano, ese es el tema principal, con los argumentos que he dado. ¿Quién cambió completamente a Donald Trump? La obra de Satanás, hermano. Y eso entiéndalo, porque hace poco, hermano, un varón me llamó que yo estaba engrandeciendo a Satanás y que Satanás está derrotado. Yo le dije, varón, no quiero contestarte mal, pero lee, varón, lee, no me juzgues como lo estás haciendo, sino lee, infórmate. Y le cité, mira, le dije yo, Ezequiel 28:3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que sea oculto. Y de verdad, hermano, eso significa que Satanás, hablando en chileno, se la sabe toda, pues, hermano. Para Satanás no hay cosa oculta, ¿ya? Entonces, ¿y que está derrotado? No, si la Biblia, hermano, en este bendito libro en ninguna parte dice que Satanás está derrotado. Si son los instrumentos de Satanás que él toma y domina y los tuerce, los que andan por ahí en los púlpitos predican, hermano, gózate porque Satanás está derrotado y hacen así con el pie. A ese apóstata yo le digo, lee la carta que escribe Judas antes del Apocalipsis, una carta cortita. ¿Cómo trata a quienes? Porque ahí dice que el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, no profirió juicio de maldición, sino solo le dijo, el Señor te reprenda. O sea, él no le dijo, yo al arcángel Miguel te reprendo. No, el Señor te reprende. Y ahí él trata bastante mal a quienes hablan mal de las potestades. Bendito Dios. Entonces, hermanos, lo medular. Si Satanás ha hecho caer a miles de pastores y obispos,
que se han convertido en siervos de Satanás, en siervos suyos. ¿Ya? Han permitido que les cambie lo que Cristo enseña aquí. Y eso hará que no verán salvación. Bendito Dios, porque se han convertido en mentirosos y engañadores. No hay juicio para los engañadores, porque el que engaña, antes de engañar, primero tiene que mentir. La mentira se transforma en engaño. Por eso no existe un juicio para los engañadores. No dice ningún engañador, dice ningún mentiroso. Entonces, hermano, si Satanás ha doblegado, ha tomado dominio de pastores, de hermanos, de diáconos, predicadores, obispos, ¿cuánto más fácil es un hombre millonario? ¿Ya? Mucho más fácil, por hermano. Porque Satanás, hermano, ¿por qué Satanás está al frente de estas cosas? Porque Satanás, hermano, sabe que nunca como ahora le queda poco tiempo. ¿Ya? Apocalipsis 12 creo que dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Y nunca como ahora, hermano, de aquí hasta el arrebatamiento, Satanás sabe que nunca como ahora, ya llegó a los últimos tiempos. El Apocalipsis fue escrito en el año 96, o sea, hace 1928, 29 años que el Apocalipsis fue escrito. Pasaron 1920 y tantos años y nunca como ahora. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y hermano, yo sé que hay muchos instrumentos de Satanás con título de teólogo que enseñan que Satanás va a ser atado después del arrebatamiento. No, hermano, va a ser atado antes. Tal vez 3 días, tal vez 5 días, porque va a haber mucha turbulencia, hermano. Acuérdese que Cristo enseña en San Mateo 24 que habrá mucha turbulencia, ¿ya? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y por lo tanto, hermano, dice que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor. Esas son las profecías, hermano. Y usted esté atento, porque si eso pasa, hermano, un día al mediodía a lo mejor el sol se va a oscurecer. La luna no va a dar su resplandor. Y va a haber mucha turbulencia, porque dice: y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Bendito Dios. Jesucristo. Entonces, hermanos, nunca como ahora, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y él lo único que quiere es destruir al hombre. Al hombre, sí. A los que él ha hecho millonarios, hermano, igual los va a llevar al infierno. Si la cosa es que Satanás odia al hombre porque él vio cómo Dios hizo al hombre. Aún todavía era el ángel más especial que hizo Dios. Y sabe que el hombre lo hizo, y eso lo escribe el salmista. Nos hizo poco menores que los ángeles y nos coronó de gloria. Bendito Dios. Si todo está escrito, hermano. Entonces, por eso Satanás odia, porque Satanás sabe que Dios al hombre más pecador, si se arrepiente de verdad, de corazón, y le pide perdón a Dios, Dios le perdonará. ¿Ya? ¿Cuántos cristianos en su vida en el mundo fue de muchos problemas? Y hoy día conocí pastores, hermanos, que ya fallecieron. Fueron verdaderos delincuentes en el mundo. Y después, hermanos, se arrepintieron y Dios les dio la bendición de ser pastor. Y fueron lindos pastores. Conocí en mi juventud, hermano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? El hombre es necesario, muchas veces, hermanos,
entender los tiempos en que estamos. Lea usted Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28, 29, 30 y otros libros más, hermanos, porque ahí hay muchas cosas escritas. Nunca como ahora, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces, hermanito, todo lo que ahí tiene usted, hermano, las guerras, las fábricas, los grandes consorcios que fabrican armas. ¿Qué les conviene? Que exista en guerra, porque así los países compran armas y eso es bueno para ellos. En Estados Unidos, hermano, aunque lo dije en otro capítulo, pero tengo que decirlo como argumento, más o menos el 60% del Producto Interno Bruto sale de todas las fábricas de armas. Rifles, cañones, tanques, obuses, camiones, barcos, aviones, todo. Todas las fábricas de armas en Estados Unidos son todas privadas. El país como país no fabrica nada. Y por eso Joe Biden, hermano, como judío sionista, aprovechó, y aun cuando Estados Unidos está propenso a un quiebre, hermano, debe 750.000 millones de dólares. Este año solamente pudo pagar los intereses. ¿Por qué, hermano? Porque Estados Unidos va a caer. Hay un capítulo, hermano, en el que yo doy a saber, la caída de Estados Unidos será hecatombe. Creo que es el 2 o 3, por ahí hay un, ¿ya? O más, alguno de los episodios. Y cuando eso pasa, hermano, ¿ya? Ahí va a comenzar la gran tribulación. Cayendo el dólar, hermano, va a haber mucha cesantía, mucha hambre, hermano. Pero nosotros, Dios va a proveer. Eso está escrito. ¿Ya? Entonces, hermanito, con esto terminamos. Esté atento, hermano, a lo que ocurre en el mundo. Porque este libro, hermano, todo lo que anuncia se está cumpliendo y tiene que cumplirse. Así, mi hermano, que este tema, hermano, podría extenderse mucho, pero hay otros capítulos donde también doy argumentos de esto, hermano. Por lo tanto, hermanos, atentos a lo que va a ocurrir y no se olvide, hay un gran terremoto que se aproxima a Chile. Va a ser mayor que el de Valdivia. El de Valdivia fue 9,5. Posiblemente va a ser 9,7, 9,8 o 10. Va a ser el más grande terremoto. Y Dios me lo mostró hace 28 años, hermano. En noviembre se cumplieron 28 años. Y estoy preocupado, hermano, aunque... ¿Qué vamos a hacer? Sí. Pero lo que sé, hermano, que yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor y nada malo ocurrirá. Y usted, hermano, preocúpese, apártese de los teólogos, séale fiel a Cristo, lea el Nuevo Testamento, hermano, es importante, y crea lo que lee, porque tiene que volver a creer en Cristo. Apártese de todos los teólogos, porque si usted viene Cristo y usted va a estar siguiendo a un teólogo, usted se va a quedar, hermano, porque ha sido engañado. ¿Ya? Considere, hermano, lo que este gusano enseña y dice, porque aquí hay revelación de Dios, hermano. Esto está ¿por qué? Porque Dios me ha invitado, hermano, a observar el mundo para poder entender y poner en su lugar las profecías, los acontecimientos y todas las cosas. Amados hermanos,
El tema anda para mucho, pero creo que con lo dado es suficiente por ahora. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande en el amor del Señor para todos. Y las más ricas bendiciones de parte de Dios, hoy y siempre. Amén.